Bien, entonces, como dije, ahí en la pantalla ustedes están viendo el trabajo práctico evaluatorio que acaban de responder. Vamos a ir pregunta por pregunta hasta que se nos acabe el tiempo. Bien, en la primera pregunta dice, los animales triblásticos pueden agruparse en 3 categorías según esté presente o no la cavidad. Bien, seleccione la opción correcta. Sí, y dice, sí, espero que puedan ver bien la, porque sé que se ve un poco chiquito. Dice, opción A, los celomados presentan una cavidad en el mesodermo. Bien. En la opción B dice, los acelomados como las tenias carecen de cavidad. En la opción C dice, los celomados presentan su cavidad entre el mesodermo y el endodermo. Y en la opción D dice que la cavidad de los pseudocelomados se llama celoma, al igual que la de los celomados. Bien, ahora, la opción correcta era la B. Bien. ¿Por qué? En la opción B nos dice que los acelomados como las tenias es correcta la asociación, ¿sí? No tienen cavidad. ¿Por qué? En la opción A nos dice, los pseudocelomados presentan una cavidad en el mesodermo. Bien, nosotros dijimos que tienen una cavidad que está entre el mesodermo y el endodermo, pero que no es parte del mesodermo. Entonces esa opción A es incorrecta. En la opción C nos dice que los celomados presentan su cavidad entre el mesodermo y el endodermo. Bien, esos son los pseudocelomados, como dije recién. Los celomados presentan su cavidad en el mesodermo. ¿Bien? Y en la opción D, que dice que la cavidad de los pseudocelomados se llama celoma, al igual que la de los celomados. Y eso es incorrecto, porque la cavidad de los pseudocelomados se llama pseudoceloma. Bien, la única cavidad que verdaderamente se llama celoma es la de los celomados. ¿Sí? La de los pseudocelomados, como dije, se llama celoma. En la pregunta 2 dice, dentro de los acelomados encontramos a la familia de los platelmintos, que a su vez se divide en distintas clases. Bien, todo lo mencionado a continuación dice, es correcto excepto. Bien, todos presentan una cavidad digestiva de una sola abertura, ¿sí? Esto es correcto. En la B nos dice, la fasciola hepática pertenece a la clase cestoda. Y esto es incorrecto, esa es la opción que debían marcar. Porque la fasciola pertenece a la clase trematoda o trematode o trematodos. Bien. En la opción C nos dice que los individuos pertenecientes a las clases cestodas presentan ventosas y a veces ganchos para adherirse, sí, y esto es correcto. Y en la opción D nos dice que la tenia saginata pertenece a la clase cestoda y esto sí es correcto. Bien, entonces la opción que debían marcar en la 2 era la B. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta. Ahí en la pregunta 3 que dice, todas las opciones sobre los craneados son correctas, a excepción de... Bien, entonces acá viene en juego este cuadro que yo les había mencionado que era importante porque seguro se los iban a evaluar. Bien, fíjense. Dice, opción A, los reptiles tienen circulación doble incompleta a excepción de los cocodrilos. ¿Sí? Entonces miren ustedes, van al cuadro, miran los reptiles, dicen aparato circulatorio, perdón, doble incompleta, ¿sí? Y van a encontrar si esto es correcto o es incorrecto. Bien. Ahora, ¿sí? ¿Por qué? Que esto es una aclaración que no sé si está en el cuadro de los cocodrilos, o sea, es correcta la opción esta, porque los cocodrilos respiran igual que las aves, entonces esa es la excepción, tienen un sistema respiratorio, un sistema circulatorio diferente al resto de los reptiles, que es igual que el de las aves. En la opción B nos dice que los peces son poiquilotermos, esto es correcto, bien, también lo menciona en el cuadro. En la opción C nos dice que los mamíferos son todos vivíparos, a excepción de los monotremas. Bien, esto es correcto. Fíjense que en el cuadro abajo les dice el ornitorrinco y equidna son mamíferos ovíparos. Bien, esos son los mamíferos, son las monotremas, los monotremas. Bien, entonces son ovíparos esos. Bien, entonces, sí, es correcta la afirmación. En la opción D, que es la opción que debían marcar, nos dice que las aves tienen el cuerpo cubierto de escamas. Y esto es incorrecto porque las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas. Bien, en la pregunta 4
La pregunta 4, ¿sí? Nos dice, esperen que se me perdió acá. En la pregunta 4, ¿se ve en la pantalla? Sí. En la pregunta 4 nos dice, señale lo correcto respecto a los nematodos. Bien, lo correcto. En la opción A nos dice que son gusanos cilíndricos segmentados. Nosotros dijimos que los nematodos no eran segmentados. En la opción B nos dice que están cubiertos por una cutícula. Esto es correcto, ¿sí? Tienen esta cubierta dura, rígida, que mudan. Bien. Nos dice que son hermafroditas, lo cual es incorrecto porque los nematodos tienen sexos separados. Y en la opción D nos dice que prácticamente no existen especies parásitas del hombre cuando nosotros dijimos y mencionamos las lombrices intestinales y dijimos que el hombre puede alojar hasta 50 especies diferentes de nematodos. Bien, eso sería entonces en la pregunta 4, la respuesta correcta. Vamos con la pregunta 5. Ahí, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes propuestas indica características propias de los animales protostomados? Estas características que nosotros mencionamos, ¿sí? Entonces, les pido, bien, que tengan en cuenta esto que hablamos nosotros, ¿sí? Dentro de los protostomados, bien, ¿qué teníamos nosotros? ¿Qué había? Existía, estábamos hablando de la segmentación, ¿no es cierto? Entonces, los protostomados, la segmentación era en espiral. Bien, entonces fíjense que en la primera opción, que nos dice la segmentación es en espiral, y la boca se desarrolla cerca o en el blastoporo. Esto es correcto, ¿sí? Después nos dice en la B que la segmentación es radial, bien, y el ano se desarrolla en o cerca del blastoma, no existe el blastoma, nosotros hablamos del blastoporo, ¿sí? En la C dice que la segmentación es radial y la boca se desarrolla en o cerca del blastoporo, bien, es decir, que la segunda parte es correcta, pero la primera parte no. Y en la D nos dice que la segmentación es en espiral, que esa parte es correcta, pero nos dice que el ano se desarrolla en o cerca del blastoporo y esa porción es incorrecta. Bien, entonces la respuesta correcta es la A, ¿sí? Segmentación en espiral. Bien, vamos con la 6, rápidamente. Nos dice, Taenia saginata o Taenia solium son cestos que habitan en el intestino del hombre. Marque lo incorrecto con respecto a estos organismos. Bien, la respuesta correcta aquí era la A, bien, en la cual dice que son organismos celomados, ¿sí? Porque en realidad son organismos pseudocelomados, bien, no son celomados. Todas las demás opciones son correctas, ¿sí? No tienen aparato respiratorio, no tienen aparato circulatorio, tampoco hay digestivo, sí tienen el cuerpo sentado y posee ganchos o ventosas que permiten la adhesión al intestino. Bien, entonces eso hace a que la respuesta correcta sea la A, bien, que era lo incorrecto. Vamos con las 7. ¿Sí? Entre los factores considerados para identificar para intentar dilucidar y clasificar un animal se encuentran las siguientes, excepto. Es decir, estamos buscando algo incorrecto. Tejido embrionario triblástico o diblástico, esto es correcto, ¿sí? Después en la B nos dice la presencia o no de celoma o cavidades corporales. Esperen que no les estoy mostrando la pregunta. Acá. La presencia o no de celoma o cavidades corporales, dijimos que sí, que esto hacía la clasificación acelomado, pseudocelomado o celomado verdadero. Bien. En la C nos dice la simetría corporal, bien, radial o bilateral. Nosotros estudiamos un clado denominado bilateria, entonces sabemos que sí es un hecho de clasificación. Y en la D nos dice que la cantidad de ADN y la estructura cromosómica, esa respuesta es incorrecta porque eso es algo que vamos a tener en cuenta para clasificar o decir si algo es un animal o no es un animal. Bien. Vamos con la pregunta 8. ¿Sí? Con respecto al reino animal, marque la opción incorrecta. Todos los animales son heterótrofos, ¿sí? Esto es correcto. Todos los animales son multicelulares, esto también es correcto. En la C nos dice todos los animales con simetría radial son más actuales que los de simetría bilateral. Y fíjense que yo les mostré ese árbol filogenético en el cual ustedes iban viendo, ¿sí? ¿Qué venía primero? Es decir, cómo se fue dividiendo desde ese conflagelado,
bien ancestral, hasta los animales que nosotros estudiamos ahora. Entonces pueden determinar ustedes mirando árbol filogenético, que esta afirmación es incorrecta, ¿sí? Los animales de simetría bilateral vinieron después, ¿bien? Primero vinieron los de simetría radial, ¿sí? Entonces son más antiguos, no más actuales. En la 9, perdón, nos dice, marque la opción incorrecta. Bien, nos dice, las duelas y las tenias poseen ventosas en su extremo anterior, esto es correcto, ¿sí? Lo dijimos. El cuerpo de las tenias está formado por proglótides, ¿sí? Esto también lo dijimos que en las proglótides había aparato reproductor masculino y femenino, bien, que podía desarrollar hasta 2000 proglótides. En la C dice, las duelas y las tenias tienen ganchos en la cabeza, ¿sí? Y esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque ¿qué tienen? Ventosas, ¿sí? Sí, profe. Y después en la opción D nos dice que las tenias y las duelas, o sea que existen tenias y duelas que son patógenos para el hombre, y esto es correcto. De hecho, nosotros únicamente hemos estudiado aquellos organismos que son patógenos para el hombre. Bien. En la pregunta 10 nos dice, ¿cuál de las siguientes es una enfermedad causada por un animal? Bien, fíjense que nos dice, giardiasis, mal de Chagas, amebiasis y teniasis. Las tres primeras que mencioné, giardiasis, mal de Chagas y amebiasis, ¿quiénes las causan? ¿A qué reino pertenecen? ¿Son animales o eran de qué reino? Al fungi. Creo que era Fungi, me tira uno. al ¿Quién? protista. Protista. Correcto. Es verdad. Bien. Exacto, ¿sí? Pertenecen al reino protista. Bien, entonces no son animales, ¿sí? Son protistas. La respuesta correcta era la D, que es la teniasis, ¿sí? Que lo causa la teniasa ginata, que sí es un animal. Bien, bien. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Algo que me quieran decir? ¿Algo que me quieran preguntar? Sé que ha sido muchísima información en un día, pero yo les prometo que después cuando lo lean van a decir, ah, sí, no era tanto. Sé que es mucho. Bien. ¿Una pregunta, lo que sea, algo que me quieran decir? No, profe. Bueno.